Seguimos en Noticias 3.0. Estamos conversando con Rodolfo Edwards. Rodolfo Edwards es escritor, es literato y es estudioso de la literatura argentina. ¿Sos profesor? Yo soy licenciado en letras. Sos licenciado y docente en letras, también, es tu docente. título, digamos. Es mi título. Que le mostraste a tu mamá. Se lo llevé a la vieja. A los viejos se pusieron contentos. Y conversábamos en el bloque anterior sobre esta tradición literaria de raigambre antiperonista que ubica al peronismo como una especie de monstruo irracional y bárbaro que no encaja, digamos, en los cánones de la literatura o de la cultura fina. ¿Eso se ha prolongado hasta el siglo XXI? ¿Hay un pensamiento tal en el siglo XXI? Sí, yo pienso que sí. No solo en la literatura, sino también en la dramaturgia, porque vos ves, agarrás cualquier diario, críticas de teatro y constantemente aparecen obras de teatro que aluden directa o indirectamente al peronismo, ¿no? Sí, yo vi una. Sí. Yo no me acuerdo, vos te vas a acordar quién es el autor. Que resulta que el 17 de octubre, además del 17 de octubre de 1945, es la muerte de Chopin. Y hay una obra de teatro de un autor importante. ¿No es la de Rubén Schumacher? ¿Cómo? No es la de Rubén Schumacher. Que hay un cultor de Chopin que todos los años va al cementerio a dejar una flor a Chopin el 17 de octubre y cada año se encuentra con los peronistas que celebran el 17 de octubre. Está interesante. ¿No la conoces? No vi. Pero es de alguien importante. Ajá. Lamento este papelón de no saber de quién es, porque la vi en teatro, inclusive trabajaba Emilia Masser, sí. Trabajaban buenos actores. Y era terrible, es decir, la identificación de Chopin como la excelsitud, digamos, de la música y del romanticismo, claro. Y el aspecto bizarro, digamos. Bizarro del 17 de octubre del 45. Claro. O sea que sobrevive eso. Sí, en la literatura, en el teatro, yo constantemente ves que salen libros, bueno, yo soy peronólogo y me compro todo lo que tenga que ver con el peronismo, y ves siempre que aparece, incluso en autores jóvenes, también aparece el tema del peronismo, de alguna manera, a veces metafóricamente, tangencialmente, a veces directamente, a diferentes tonos, pero siempre es algo que está ahí, ¿no? Que es un gran problema a resolver, ¿no? Claro. Para mucha gente, y también para la literatura. Y por el otro lado, ¿hay una literatura, poesía, teatro, novelas, digamos, cuya matriz sea el peronismo actualmente en el siglo XXI? En la evaluación que yo hago, tanto histórica como el presente, como la actualidad, yo veo que al menos las cosas que tienen más difusión son las cosas que son reacias o críticas hacia el peronismo, digamos. Las producciones de los, digamos, de los escritores peronistas o escritores que adhieren, en cierta manera, a tradiciones nacionales y populares, sí. O tienen menos difusión o son menos, ¿no? Supongo que a veces en la balanza, ¿no? Incluso yo cuando estaba haciendo mi investigación para el libro, yo veía los libros que eran antiperonistas y era un pilón enorme. Era una y los libros claro, a favor... Uno no sabe si hay menos autores o le publican menos. A veces me parece que tiene que ver con la difusión y con la prensa que tienen las producciones, ¿no? Claro. A veces para hacer carrera literaria conviene más adherir a la otra corriente que al peronismo. Sigue siendo en ese sentido... Sí. Fuente de prestigio el antiperonismo. Totalmente. Sigue siendo fuente de prestigio. Eso se ha mantenido incólume a lo largo de los años, lamentablemente. Y somos muy pocos, por lo menos en el ambiente literario, que tratamos de torcer la historia, ¿no? Claro. ¿Y qué autores hay, digamos, de las nuevas generaciones? Por ejemplo, Blajakis y esta gente, ¿pertenecen de alguna manera a una tradición, podríamos decir, peronista o nacional y popular? Sí, yo pienso que sí, por la temática que toman. Yo pienso que también hay que irse a la década del 20, ¿no? Porque en la década del 20 estaba el grupo Boedo y Florida. Sí. Y digamos, la batalla la ganó Florida, la ganó el grupo de los estéticos, de los europeizados, de los colonizados. Esa es la estética que ganó, ¿no? Claro. Y Boedo quedó en un segundo plano y quedó también como estigmatizado como mala literatura. Y que justamente son aquellos autores que trabajan con cosas cotidianas, con cosas sociales y todo lo demás. Pero, por supuesto, siempre aparecen autores como Blajakis u otros, Juan Diego Incardona, Sebastián Pandolfelli, bueno, hay algunos autores que siguen trabajando en esa línea, ¿no? Yo llamo la continuación de Boedo, ¿no? ¿Y en la poesía?
En la poesía, bueno, Cucurto sería un representante, Cucurto algunos libros sería, ¿no? de Cucurto, Carlos Godoy también, que hizo un libro muy bueno, claro. Escolástica Peronista Ilustrada, claro. Una linda edición con ilustraciones de Daniel Santoro. Que son un poco herederos de la tradición de Lamborghini. En cierta manera sí, de Leónidas, claro. De Leónidas. Están los dos hermanos. Hay dos Lamborghini. Los dos hermanitos. De Leónidas, claro. De Leónidas Lamborghini. Que también otro gran... Contá quién fue brevemente Leónidas Lamborghini. Y mirá, Leónidas hizo Las patas en las fuentes, que es uno de los primeros que en la poesía mete en forma directa el tema del peronismo. Del ¿no? peronismo. Después también pero además con una cosa muy novedosa de la poesía. Con una estética de vanguardia. Ojo, otra cosa que hay un peronista de vanguardia que es Leónidas Lamborghini. Claro. Porque tampoco los peronistas tampoco podemos ser de vanguardia, no nos dejan. Claro. Ahí tenés un escritor experimental vinculado a las vanguardias que era peronista. Muy experimental. Sí. Eva Perón en la hoguera, que deconstruye los discursos de Evita, tratando de extraer ahí cosas. Perón en Caracas. Perón en Caracas, la obra de teatro. Claro. Inolvidable. Claro. Y el actor que hace de Perón, que es ese es Oscar Núñez. Claro. No, lo que yo decía es... Perdón, Osmar Núñez. Osmar. Lo que yo decía es esto, toda esa generación de poetas más jóvenes, de alguna manera entroncan con Lamborghini. Yo al leerlos y verlos, ellos mismos se reconocen un poco influidos por Lamborghini, ¿no? Claro, Cucurto y esa gente. Sí. Además, Leónidas, por lo menos con mi generación, yo soy la generación del 90, poética, yo también escribo poesía, Leónidas tuvo mucho contacto con nosotros, ¿no? Claro. O sea, lo disfrutamos bastante, aprendimos mucho de él, estar en contacto con él, ¿no? ¿Y tu libro ha tenido así, digamos, ha generado un debate? Sí, ha generado un debate, tuve artículos elogiosos y otros no tanto. Claro. Y bueno, también, por ejemplo, mi libro está de bibliografía obligatoria en carreras de historia, o también en escuelas de conducción política también lo usan de bibliografía. Mira, o sea, he recibido muy buenos comentarios. ¿Y las críticas por qué lado vienen? Y las críticas vienen por el lado de que es un libro exageradamente baja línea, o exageradamente peronista, o muy prejuicioso, etcétera. ¿no? Exageradamente gorila no existe. No, claro, no, ellos nunca son exagerados. Los exagerados siempre somos nosotros. Pasa eso, ¿no? Que la crítica venía por ese lado, ¿no? Pero bueno, hay muy pocos libros que trabajan desde el peronismo la literatura. Claro. ¿No? El libro de Ernesto Goldar, por ejemplo, casi no antecedente Ernesto Goldar, fue gran amigo Ernesto Goldar, claro, exactamente. Que hizo un libro que se llama Peronismo en Literatura, que editó en el año 70 y pico. Exactamente, y es lo único que había. Y mi libro está dedicado a él. Claro, exactamente. Mi libro está dedicado a él. Hay un autor que vale la pena mencionar, porque vive y es muy respetado y hasta ha tenido una reunión últimamente con el presidente de la República, que es Sebrelli. Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli. Juan José Sebrelli, que hoy es un hombre claramente antiperonista, tuvo algún momento de reflexión sobre ese gorilismo, ¿no? Totalmente. Mira, justamente acá se editó un libro hace un par de años, se llama Peronismo y Representación, Escritura e Imágenes. ¿Cómo es? A ver, permíteme. Y Políticas del Pueblo, es un libro que es de ensayos. Este libro. Sí. Es un libro de ensayos de muchos críticos, Gonzalo Vilar, Martín Cohen, etcétera, que trabajan el tema del peronismo. Yo particularmente hice un artículo sobre la revista Contorno. La revista Contorno. Fue una revista... Claro, una revista emblemática. Que renovó la crítica literaria, la crítica cultural. Una revista muy, muy importante. Ahí estaba vinculado Cortázar. No, Cortázar no estuvo en la revista. No estuvo en Contorno. No, en Contorno no. Y ahí, en el año 56... Perdón, Viñas. Los hermanos Viñas. Ismael y David. Ismael y David Viñas. Los capos de... Claro, eran más jóvenes. Y bueno, escribía a Carlos Correa, Tulio Pennington, etcétera. Pero bueno, concretamente ahí en Contorno, en el año 56, o sea, unos meses después de la caída del peronismo, ellos dedican todo un número, el número 7 y 8, de los números dobles, al peronismo. A reflexionar sobre qué era el peronismo. También un poco la pregunta que se hacía Martínez Estrada, se la hacen ellos. Y la mayoría de los artículos, por supuesto, son críticos con el peronismo, pero están con la duda de qué pasó realmente. Claro. Hay como una revisión.
de la posición que tuvieron. Hay una duda, por lo menos. ¿Qué es esto? Vamos a revisarlo. Claro. Y hay dos artículos en particular, uno de Carlos Correas y otro de Sebrelli, que son como protoperonistas, ¿no? Ajá, claro, ajá. Y Sebrelli hace una descripción del 17 de octubre de esas masas que entran en la ciudad, esa idea de que todo el país se encastra en Buenos Aires, es como una invasión, claro. Y él describe en forma que parecen los cuadros de Goya, ¿no? Yo lo comparo con los cuadros de Goya, del periodo negro de Goya, porque son esa gente entrando a la ciudad masivamente y que renuevan todo, esa ciudad tan ordenada, de sombrero, de gente elegante, y cómo entran nuevos olores, entran nuevas músicas, nuevas voces, nuevos tonos. Y es un artículo que recomiendo, que está en ese número 7 y 8. Y de alguna manera él ahí revisa un poco las cosas. Y después escribe Eva Perón, aventurero militante, después unos años. Claro, lo escribe ya en la década del 60 que toma la figura de Evita. Claro, que toma la figura de Evita. Claro, porque es un libro también muy importante, porque después Evita fue tomada por un montón de autores. Exactamente. Hasta la ópera rock, para poner un ejemplo. Claro, hasta extranjeros. Claro. En todo el mundo, ¿no? Claro, por eso. Y ese fue uno de los primeros libros que analiza la figura de Evita, ¿no? Bueno, Rodolfo, muchas gracias por tu visita. Vale la pena este tipo de conversaciones y ver un poco las relaciones entre la política y la literatura. Digamos, mantiene abierto el análisis para salir un poco de lo estrictamente económico que muchas veces abruma el análisis y la vida. Totalmente. Te agradezco mucho tu presencia, Rodolfo. Gracias, Julio, por la invitación. Seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.